Vamos a hablar hoy de la preparación física, la importancia de la preparación física en cada etapa del jugador. Como habéis visto, vamos a hacerlo con Dani Mora, que es compañero de profesión, es fisioterapeuta al igual que yo y también es entrenador personal. Es una persona que le da mucha importancia también a la preparación física. Y está bien compartir todos estos argumentos, ¿no?, que tenemos cada profesional en función de cada ámbito entre nosotros y poder sacar conclusiones. Al final, las conclusiones que sacamos son conclusiones personales, son conclusiones que mediante nuestros estudios o nuestra formación pues hemos conseguido llegar a ellas. Lo importante de esto es que cada persona que esté viendo el vídeo absorba como una esponja todo lo que necesite o todo lo que pueda serle útil y también pueda dar su opinión, porque muchas veces es lo que decimos nosotros, aparte de profesores, también estamos en constante formación. Entonces es muy importante para nosotros también que nos den el feedback y que podamos seguir aprendiendo, ¿no? Como lo pasa en el fútbol, como pasa en la vida, como pasa en la preparación física y como pasa en todas las asignaturas y en todos los ámbitos, ¿no? Lo importante es que todo el mundo tenga una idea. Se hablarán de cosas muy básicas como cada etapa, ¿no?, del aprendizaje. Ya puede ser una etapa preinicial, una etapa inicial, la etapa de desarrollo y la de perfeccionamiento, ¿no?, englobando distintas fases y distintas categorías del fútbol base. Y queremos dar nuestra idea de cómo la categoría, ¿no?, qué hacer con un prebenjamín, qué hacer con un juvenil, qué hacer con un alevín, con un infantil, ¿no? Y en función de la demanda que... ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, tío. Aquí estamos. Te oigo un poco bajito. Espera un segundo. A ver, A ver ahora. te oigo muy bajito, muy bajito. Espera, que me voy a salir y me vuelvo a meter. Venga, perfecto. Vale. Vamos a ver que se va a volver a meter y hablamos. Ha habido fallos en el tema del audio. Y eso, comentaros eso, que cada uno, aunque sea una charla, que cada uno dé su punto de vista, haga sus preguntas, ponga sus dudas y las iremos respondiendo las dudas de cada persona en función del grado de preparación física que quiera trabajar y que quiera preguntar. Mira, está aquí otra vez, a ver si ya lo hemos solucionado. A ver. Mira, a ver qué tal ahora. ahora. Un poquito mejor quizá, pero bajito. Acércate un poquito a la cámara y ya está, no hay problema. Vale. Hablo más alto y ya está. Vale, porque no tienes cascos, ¿no? No. Vale, pues no pasa nada, lo hacemos así, ya está. Vale, bueno, vamos a hablar Dani Mora y yo sobre la preparación física en cada etapa del fútbol, ¿no? Queremos trabajar cómo lo englobaríamos, ¿no? Cómo lo trabajaríamos desde la edad de chupetines, ¿no?, que es una edad comprendida entre los 5 y 6 años, hasta la edad de senior, que es ya a partir de 19, ¿no? Englobamos todas las edades y todas las categorías. Cuéntame un poco, tú, como preparador físico, ¿cómo trabaja la preparación física? ¿En qué lo distingues? ¿En qué bloques lo diferencias? Lo primero que pienso es en evaluar a la persona, ¿no? En este caso, si trabajase con un equipo, que yo no suelo trabajar con equipos, ¿vale? Habría que hacer una evaluación de cada uno, porque en base a qué le falte, qué cualidad, luego ya puedes, por así decirlo, ir tocando ciertos detalles para mejorarle. Estamos hablando de que al final si tú tienes un equipo, tienes una preparación global, pero luego si quieres hilar más fino, luego ya tienes que ir a jugador por jugador. Entonces, lo primero sería un examen de la movilidad que presenta cada uno y luego una serie de test para ver qué fuerza puede tener ese jugador, qué tipo de, o sea, qué potencia puede llegar a tener ese jugador. O sea, depende de los parámetros que me interesen de cada uno, pero el examen de movilidad es para todos. Vale. Y Yo, ese por sería ejemplo, el primer inicio. te pongo un ejemplo. Al final, aquí en fútbol nosotros trabajamos distintas etapas, ¿no? Solemos diferenciar quizá por edades primero y luego, aparte de por edades, como tú bien dices, habrá que ver cada jugador lo que necesita. Diferenciamos fútbol 7, que estamos hablando de chupetines en torno a 5 o 6 años, prebenjamines 6-7 años y benjamines 8-9 años, ¿no? Al final juegan fútbol 7, están iniciándose al fútbol y hay mucha gente que les hace una preparación física
como si fueran juveniles, como si fueran cadetes, ¿no? Les pone a correr, a dar vueltas en el campo, les pone a hacer muchos ejercicios de saltos, muchos ejercicios de desplazamientos y al final quieren trabajar una preparación física como lo podrían emplear con infantiles o con cadetes, ¿no? Con edades superiores, pero yo entiendo que la preparación física en niños, en estas categorías, en categorías de fútbol 7, de chupetines hasta benjamines, debería de ser mediante el juego, ¿no? Y favorecer sobre todo la coordinación, quizá con los saltos. No buscar una resistencia, ¿no? Porque al final el niño siempre está jugando, está corriendo y no para. Y a nivel de resistencia no puedes trabajar en esta edad tan temprana. Pero puedes trabajar la coordinación, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en esas edades, en fútbol 7? Pero ¿Qué es que trabajarías? al final trabajar con edades, con gente pues, primeriza, ¿no? Yo cuando estaba en el equipo, cuando dirigía el equipo, son niños al final y ellos no entienden de lo que les va a venir mejor o no. Entonces, ¿cómo fomentas tú, te lo llevas a tu terreno, que quieras prepararles, pues eso, mayor coordinación o a lo mejor mejorarles ciertos gestos? Pues ¿cómo lo fomentas? Todo con el juego, 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 juego. Y esa es la manera en que va a entrar, porque al final también ocurre una cosa. Si un niño pequeño, si está viendo que no se lo pasa bien, es muy probable que lo deje. Joder, está empezando. Dejar un deporte cuando justo acabas de empezar. Entonces, las habilidades que quieras desarrollar van a ser súper básicas y fomentándolo sobre todo con juegos. Muchísimo juego. Que al final tienes que fomentar que siga, ¿no? O sea, mi objetivo si trabajo con niños muy pequeños es que sigan para que luego de verdad pueda desarrollarse. Pero en una primera etapa es que estás hablando de 4, 5 años, 6, 9, es que son muy pequeños todavía. Hay mucha gente que les trabaja, sobre todo la resistencia, que yo creo que es un problema porque la resistencia y la fuerza, sobre todo hablamos de fuerza explosiva, ¿no? Hablamos de fuerza a lo mejor con pesas o hablamos de fuerza de hipertrofia muscular. Yo creo que tanto la resistencia como la hipertrofia no hay que trabajarlo en niños tan pequeños porque al final lo que haces es que su musculatura genera una hipertrofia, les puedes limitar al crecimiento, ¿no? Puedes generar que se genere una tensión muscular y evitar ese factor de crecimiento a nivel óseo, ¿no? Tú al final es muy sencillo. Si un músculo va desde un hueso a otro hueso y tú estás tonificando y estás generando una hipertrofia, al final no vas a poder dar esa elongación necesaria para que el niño adquiera una altura y pueda crecer. Y luego, aparte, a nivel cardíaco, es muy importante también no trabajar la resistencia en niños, porque al final lo que generas, ya sea anaeróbica o aeróbica, lo que vas a hacer es hipertrofiar el corazón, que el corazón se engrose, también sea más fuerte ese corazón y no pueda expandirse y no pueda crecer y adquirir un tamaño normal, ¿no? Al final. Sí que estoy de acuerdo en que se debe trabajar, por ejemplo, valores como la fuerza, evidentemente a su nivel, pero no tan pequeños. Al final, es que, digamos que ellos lo que te digo, ellos no entienden que eso les va a venir bien y tampoco es tan necesario en esas épocas. Entonces, sí que, por ejemplo, cuando te acercas más a una edad que puede ser pues a partir de los 11, de los 14, sí que me gustaría que hicieran un trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque al final lo que tú dices, ellos están en desarrollo y además a nivel de, por ejemplo, a nivel de tendones, se está formando colágeno. Ese colágeno luego les va a ayudar y se va creando en esas etapas realmente. Luego les va a ayudar a que, pues eso, a que tengan unos tendones más fuertes, que a nivel de transmisión del tendón a la musculatura, pues se produzcan una mejor, por así decirlo, un mejor reparto de fuerzas, etcétera. O sea, sí que es importante, pero quizá en esas épocas no sea tan importante. Vale, secuenciamos fútbol 7, secuenciamos de 5 a 9 años, con que lo importante es, como tú bien has dicho, que el niño se divierta, que lo pase bien, mucha interacción con balón, porque al final tú quieres que ese niño siga jugando, ¿no? Y siga progresando en algo que le gusta, como es el fútbol. Muchos estímulos, muchísimos estímulos, todos los estímulos que le puedas dar, en ese momento, además los van a coger todos. O sea, eso de que hablamos siempre de que son esponjas, y es que es verdad, ¿vale? Van a coger muchísimos estímulos y van a desarrollarse no solo a nivel de movimientos, que sí, a nivel de control motor, evidentemente es cuando más se desarrolla, pero a nivel cognitivo, eso también le va a ayudar un montón. De hecho, lo voy a relacionar un momentín con algo que expliqué el otro día, y es que los niños que no están saliendo a la calle. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final esos estímulos que se tienen que producir en esas edades son los que le van a producir luego moverse mejor, luego poder relacionar la información de manera más eficiente, etcétera.
Entonces sí que es importante bombardeo de estímulos, eso sí, a saco. Hablaste de la neuroplasticidad el otro día, que vi tu vídeo, que es muy importante que el niño pues adquiera esa actividad de la vida cotidiana que suele adquirir un niño para que se pueda desarrollar. Entonces, lo que buscamos es eso, ¿no? Una coordinación, una diversión para que el niño pueda coordinar, pueda empezar a utilizar sus habilidades motrices básicas, ¿no? Y ese niño ya pasa de fútbol 7 a fútbol 11, que es la etapa que tú me estabas comentando. Ya pasa a una etapa que la podemos englobar como una etapa de desarrollo, ¿no? Que es la etapa que va desde los 11 años hasta los 15 aproximadamente, ¿no? Que yo lo englobo como alevines, infantiles y primer año de cadetes, ¿no? Todas esas etapas yo las englobo como fútbol 11. Ya empiezan a jugar fútbol 11. ¿Tú ya cómo trabajarías ahí la preparación física? Porque ya ten en cuenta que pasan de fútbol 7 a fútbol 11. Significa que hay más terreno, hay más campo que tienen que abarcar, es más tiempo el que van a jugar. Ya pasan de jugar 15, 20 minutos a jugar 30, 35, incluso 40 el primer año de cadetes. ¿Tú ahí qué trabajarías? ¿Dejarías de lado la coordinación o seguirías trabajando la coordinación a la vez que meterías resistencia, meterías fuerza? ¿Cómo lo trabajarías y qué ejercicios les harías, por ejemplo? Yo lo que pensaría es, o sea, dejar de lado una parte quizá no lo haría, simplemente le doy más importancia a otras. Ahora a esa edad empieza a ser muy importante la capacidad cardiovascular, súper importante porque el salto justo de fútbol 7 a fútbol 11 es un salto muy, muy grande, ¿vale? Los que hemos jugado al fútbol toda la vida lo sabemos. Ese campo parece enorme, ¿no? Enorme, que sí. Entonces, trabajaría a nivel cardiovascular, súper importante, ¿vale? Y luego seguiría, o sea, ese es el momento para mejorar a nivel de movilidad, ¿vale? A ver si hay patrones que tenemos menos móviles. Y luego fuerza, porque lo que va a ocurrir es que al final la fuerza te ayuda a que, por ejemplo, es un protector de lesiones. Entonces, es muy fácil que un jugador que ha pasado, pues eso, de un campo más pequeño a un campo más grande, se encuentre en un periodo de fatiga. Entonces, esa fatiga normalmente está asociada, pues eso, a mayor índice de lesión. Si el futbolista empieza a tener unos hábitos de un trabajo de fuerza, vamos a poder prevenir eso. Entonces, lo que haría yo es, trabajamos a nivel cardiovascular, perfecto, ¿vale? Es la base, tanto con balón como sin balón, porque Vale. ya son capaces de trabajar sin balón. Sin embargo, si estábamos en la etapa anterior, No no le podemos. quites el balón, ¿vale? O quítaselo, pero menos. Y luego trabajaría una base de fuerza que vayan justo haciendo como la base de la fuerza, precisamente. O sea, que tengan una buena base para luego poder desarrollarle. Esta etapa al final es muy larga, ¿no? Entonces, si estás con un equipo, al final puedes seguir como ir escalando niveles en la fuerza y al final puedes tener un futbolista que con unas bases de fuerza luego ya va a desarrollar otro tipo de cualidades, ¿no? Como puede ser estabilidad, propiciación, equilibrio. Se habla mucho en estas edades, ¿no? Como tú bien has dicho ahora, con balón o sin balón. Al final, obviamente, siguen siendo niños, ¿no? Siguen siendo una edad de chicos bastante jóvenes, ¿no? Y también es importante que sigan progresando y que sigan jugando al fútbol y la preparación física al final con balón, cuando el niño va al entrenamiento, es muy importante que se divierta, ¿no? Intentar incluir la preparación física, que el niño salga trabajado, pero que salga tanto que sea divertido como que ha mejorado algo. Es decir, pues hemos estado haciendo, me pongo un ejemplo, posesiones. Al final la posesión es un ejercicio que a mí me gusta mucho meterlo en niños en estas edades, porque al final lo que buscas es un trabajo de capacidad aeróbica, ¿no? Como bien estamos haciendo, que el niño pueda aguantar, ¿no? El objetivo es, vale, que el niño aguante, en vez de 20 minutos que ha estado jugando en fútbol 7, que aguante 30, que aguante 35, que aguante 40. Al final necesita una capacidad cardiovascular, necesita trabajar la resistencia aeróbica, ¿no? La resistencia aeróbica, para que la gente se ponga a tono, es una resistencia en la cual yo busco que ese jugador mantenga un ritmo de juego medio-bajo de capacidad, pero que me dure ese ritmo los 30 minutos. Y la anaeróbica es una fuerza explosiva, un sprint, un cambio de ritmo, que son periodos de menos tiempo de resistencia, pero son mucho más explosivos, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quieras trabajar, oye, pues quiero trabajar la resistencia aeróbica. Pues les voy a meter en posesiones, para que toquen, para que se muevan 20 minutos, 15 minutos de posesión, para que ocupen mucho tiempo. O la anaeróbica, a lo mejor les pongo a hacer cambio de ritmo y finalización. Un sprint de una seta a otra, como Claro, un lateral y finalización, ¿no? ¿Tú cómo le harías esa al resistencia? ¿Cómo lo final, o trabajas? sea, al final lo que ocurre es que la tarea puede limitar lo que tú quieras trabajar, pero tú la misma tarea la puedes hacer aeróbica o anaeróbica, porque si lo que tú dices, si yo hago una posesión, ¿no? A campo más abierto,
trabajaré más aeróbicamente, está claro. Pero si yo cojo la posesión y la meto en medio área, lo que queremos con poquitos jugadores es robar y cambiar, robar y cambiar. Eso también lo puedes hacer, tipo transición, ¿no? Eso es. Entonces, vas a buscar como digamos, la mezcla perfecta, el equilibrio entre lo anaeróbico y lo aeróbico, ¿sí? Que sea capaz de sprintar, de ir fuerte al choque, pero luego sin una base aeróbica eso no se puede llegar a hacer. Entonces, lo primero es establecer una buena base aeróbica y a partir de ahí yo iría progresando. Porque al final lo que ocurre es, si recuerdas los umbrales de intensidad, digamos que el primer umbral sería una fase más aeróbica, en que, como ha dicho Javi, evidentemente es un proceso que podemos mantener. Luego digamos que aumentamos un poco más la intensidad y nos vamos hacia una fase más anaeróbica, que finalmente no lo podemos mantener. O sea, si yo sprinto al máximo, no aguanto más de 5 o 10 segundos. Eso es. Pero lo que va a hacer... Láctica, ya metes ahí. Eso es. Eso es. Pero lo que vas a ver, si ves la gráfica, es que cuanto más aumentes la zona, digamos, aeróbica, más puedes trabajar la anaeróbica. Es decir, más tarde vas a entrar en esa fase anaeróbica en la que estamos en explosividad y que tanto nos interesa. Una buena base aeróbica fomenta que el trabajo anaeróbico sea mejor. Vale, en estas edades, ¿no? Hemos hablado de 11 a 15 años aproximadamente. La conclusión es que ya empezamos a trabajar algo más la resistencia porque es necesaria para que el chico pueda aguantar. Seguimos intentando hacerlo todo con balón para que el niño también disfrute, siguen siendo niños y que puedan mejorar y también trabajen la técnica, la táctica, ¿no? En función de todas las actitudes que engloban al fútbol. Y diferenciamos resistencia aeróbica, posesiones, espacios con campo bastante ancho para que puedan estar corriendo y estar durando en torno a 15-20 minutos, a lo mejor por posesión. Y la resistencia anaeróbica, que al final lo que buscamos es que consigan hacer algo de fuerza explosiva o de velocidad, ¿no? Un ejercicio como puede ser hacer un cambio de ritmo que ya implique un esfuerzo submáximo o un esfuerzo máximo con una finalización. Seguimos metiendo balón para que el niño pueda seguir también mejorando las actitudes del fútbol. Por eso, aparte, metemos la resistencia. La fuerza. Vale, la fuerza. Yo ya empezaría a hacer trabajo con su propio cuerpo, trabajo corporal. Entonces, podemos hacer ejercicios desde que sean más de tren superior, más de tren inferior, un trabajo incluso combinado. Por ejemplo, puedes hacer un trabajo de cadenas cruzadas, con unas zancadas, con un brazo arriba, etcétera, ya que vayan adquiriendo movimientos en los que luego van a ser fuertes. Entonces, empezaría por lo corporal. Vale. A nivel de fuerza, hay mucha gente que les mete a lo mejor pesas o mancuernas en estas edades. ¿Tú qué piensas? ¿Cuerpo entero? Pues solo con su cuerpo, como pueden empezar a hacer flexiones quizá para trabajar tren superior, apoyando rodillas, obviamente, porque el niño no tiene la capacidad. Hacer sentadillas o hacer zancadas, como tú bien has dicho, con su propio peso, incluso con ayuda del compañero, ¿no? O situaciones de desequilibrio, propiocepción, también les puedes empezar a meter. Pero hay mucha gente que les mete pesas y yo creo que no son buenas en estas edades porque al final hablamos con lo mismo de la etapa inicial. Al final es un niño que está en proceso de crecimiento y puedes llegar a limitarle si metes un volumen de carga excesivo a lo mejor para su cuerpo, ¿no? En su propio estado. Y puedes llegar a restarle ese crecimiento. ¿Tú cómo lo ves? Yo ahí, los estudios que yo he leído hablan de que la fuerza en niños es altamente recomendable, pero es que tenemos que ver que la fuerza realmente depende de ti. Es decir, para una persona que acaba de empezar, un fondo es fuerza. Eso es. Pero para una persona que está acostumbrada a hacer 20 fondos al día, si hace un fondo ni se entera. Claro, hay que adaptarlo al niño, como tú bien has dicho al principio, ¿no? Adaptarlo a la persona. Eso es. Entonces, si el niño está empezando, lo que no voy a hacer es meterle pesas directamente. Tendré que ir progresando, ¿no? Para que sea capaz de manejar ese peso. Entonces, puede empezar perfectamente haciendo zancadas, puede empezar a hacer sentadillas, puede empezar a hacer trabajo de planchas que les va a venir súper bien, porque a nivel de estabilizador tienen que ser muy fuertes. Entonces, una base de fuerza mínima y desde ahí progresamos. Una vez que tenemos esta base de fuerza, ya es lo que tú dices, ya podemos hacer otras cosas como pueden ser la pliometría. O sea, un niño que, si no tengo una base buena de fuerza, hacer este tipo de trabajos es complicado, porque al final, para estabilizar necesitas un mínimo de fuerza. Entonces, puedes meter pliometría, puedes meter trabajo coordinativo, puedes hacer fuerza, pues millones de ejemplos, puedes meter algún balón pequeño, ¿sí? Ya puedes jugar un montón, pero la base de fuerza mínima tiene que estar ahí. Y esa base de fuerza empezaría desde bilateral.
Es de Ujú. decir, vamos a hacerlo de poco en poco. No le vamos a poner a un niño a hacer una medio sentadilla a una pierna si no es Claro, fuerte primero a dos piernas. eso Entonces, es. esa sería la clave. ¿Qué ocurre muchas veces? Que tú lo sabrás. Al final, el tiempo es reducido y todo eso se tiene que fomentar en pretemporada, porque luego ya en temporada no No tienes puedes tiempo. hacer esas cosas. No Claro, tienes tiempo. lo que se busca es quizá un día a la semana, intentar media parte de la sesión, aparte de ten en cuenta que también lo trabajan todo con balón, pero media parte de la sesión, muchos clubes tienen un preparador físico que va a lo mejor el miércoles, justo el día de mitad de semana, ¿no? Que es el día que más carga le puedes meter al niño con respecto a la resistencia de la fuerza, coger media hora, media parte de la sesión y trabajar la fuerza. De todas maneras, en fuerza, que mucha gente, la fuerza, ¿no? La fuerza tiene diferentes subgrupos, es decir, cuando hablamos de fuerza, podemos hablar de fuerza explosiva, podemos hablar de fuerza velocidad, podemos hablar de fuerza de salto, podemos hablar de fuerza de desplazamiento. Al final, es mucho lo que conlleva la fuerza y sí que es real, como tú y yo hemos hablado, que de la edad desde los 11 años hasta los 15, que es la edad comprendida, lo vuelvo a repetir, alevines infantiles, cadetes de primer año, comenzar con esa fuerza, empezar a trabajar la fuerza ya que no la han trabajado, intentar que ese niño tenga una estabilidad en el core, tenga fuerza en las piernas, porque al final al fútbol se juega con las piernas y es muy importante también la zona del core, con ejercicios básicos como pueden ser flexiones, como pueden ser zancadas, como pueden ser planchas, como tú bien has dicho, etcétera, ¿no? Entonces la fuerza se trabajaría, en todos los ámbitos de la fuerza, se trabajaría ahí con su propio peso. Depende también del niño, si hay un niño que está mucho más desarrollado y es necesario que se le introduzca una pesa o que se le introduzca un compañero encima para hacer las sentadillas porque pueden, lo introduciríamos. Vale, cogemos esa edad. Ahora nos vamos a pasar a la Y justo etapa. antes, perdona, y Sí, justo antes, acuérdate, la fuerza y después trabajo de pliometría, trabajo de eso. coordinación, súper interesante porque en fútbol ocurre que hay mucha aceleración, desaceleración. Y eso es un trabajo pliométrico. Entonces, si tú no trabajas eso, luego en el campo sí que se va a producir. Claro, tienes que tener una buena capacidad para hacer la pliometría, ¿no? Una buena capacidad para que tus tendones estén fuertes, para que soporten también, como dices tú, la aceleración, desaceleración, que influye sobre todo mucho en rodillas, en tobillos, ¿no? Incluso podemos meter propiocepción Sí, también para los ligamentos, ¿no? Entonces, acabamos con la pliometría y empezamos a hacer algo más complejo, ¿no? En esas edades y de repente damos el salto a la etapa de perfeccionamiento, que yo ahí entiendo como cadete de segundo año, 16 años, 17 y ya juveniles, ¿no? 17, 18, 19 y ya senior. En esas edades, ¿tú cómo trabajarías, por ejemplo, hablamos de la resistencia? ¿Cómo la trabajarías tanto en pretemporada como en temporada? ¿Con balón, sin balón, aeróbico primero, anaeróbico? ¿Cómo lo cogerías tú si tú coges un equipo ahora mismito de esa edad? pues si lo cojo de esa edad, lo que establecía antes, evalúo primero con Ujú, la movilidad de cada uno, ¿vale? Porque ya ahí sí que puedes hacer a lo mejor un trabajo más individual, aunque solo sea testarles, ¿vale? Hago una ujú, valoración y a partir de ahí lo que hago es, tienen un trabajo correctivo si necesitan, pues eso, imagínate, en fútbol, por ejemplo, pasa mucho que están muy rígidos a lo mejor pues de isquios, pueden ser molestias a lo mejor en lumbar, etcétera, por esa tensión en isquios, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué haría? Valoro primero movilidad en todos. Luego les mando trabajo correctivo y a partir de ahí, ese trabajo correctivo lo tienen que hacer, se lo enseño yo, pero luego lo van a Ujú, hacer en casa perfectamente y a partir de ahí, programaciones que podemos tener en entrenamiento, digamos que podemos hacer perfectamente una parte sin balón y podemos hacer otra parte con balón, ¿vale? O incluso combinarlo, porque ya son personas que entienden perfectamente que si se quieren dedicar a esto o que si realmente les gusta esto, van a tener que hacer trabajo de los dos tipos. ujú. Entonces, meto balón y no meto balón, ¿vale? Sobre todo en pretemporada, primera parte a lo mejor un poquito más sin balón, pero luego ya el enfoque, al final al fútbol se juega con balón, entonces el enfoque Ujú. lo tengo que dar con balón. Siguen trabajando la fuerza, por supuesto, siguen desarrollándose, hacemos un ciclo, podemos hacer un ciclo en el que vayan progresando sobrecarga progresiva de fuerza, que es cuando se debe hacer en pretemporada, o ya en temporada ya no puedes, y tienen además muchísima tensión, y excesiva ya no le vas a cargar más, ¿sí? Deben hacer un trabajo más de mantenimiento. Y sigo trabajando aceleración, desaceleración, La salto, velocidad. caída, eso Ujú. es. Cualidades que sé que se van a producir sí o sí en el campo y que se van a producir en fatiga, además, que Eso es es. lo más interesante. Se van a producir en fatiga. Por tanto, si tú trabajas, imagínate,
con un jugador de manera que él está fresco, etcétera, eso no es trasladable luego al campo. Claro, Porque no el es real. jugador porque si no, al final, si tú ves roturas de jugadores, digo, cuando se rompen los isquios, si tú lo has visto, es cuando va a terminar la primera parte o cuando va a terminar la segunda. Es decir, cuando tiene una fatiga ya brutal. Pues me interesará que sean fuertes en esas etapas para que eso no se produzca. Nosotros en esas etapas le damos muchísima importancia a la resistencia y a la fuerza, ¿vale? Aparte de la velocidad, que ahora luego hablaremos de la velocidad y la flexibilidad, que quizá también son características que hay que trabajar mucho en estas edades, ya no por mejorar, sino por prevenir, ¿no? Esas lesiones, y fisioterapia también es recomendable. Pero al final nosotros diferenciamos pretemporada de temporada, ¿no? La pretemporada, como tú bien dices, hay que a lo mejor, bajo nuestro punto de vista, que hay mucha gente que dice, bueno, yo hago todo con balón o yo hago todo sin balón, que cada uno trabaja como quiere. La recomendación mía en pretemporada al final es un chico que lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, está acostumbrado a trabajar todo el año y de repente ha tenido un parón de 3 meses de descanso, obviamente, que también es muy importante el descanso para la recuperación muscular. Ha tenido 3 meses de descanso, sobre todo juveniles que son más mayores, que a lo mejor han comido porque se han ido de vacaciones, han comido más de la cuenta o han bebido más de la cuenta, que también el alcohol es una toxina, ¿no? Que debilita mucho a nivel muscular. A nivel cardiopulmonar no han trabajado nada, por lo tanto, se van a fatigar a la mínima que hagan cualquier ejercicio. Y yo entiendo el trabajo de pretemporada como un trabajo de combinar ejercicios de resistencia, sobre todo empezando por resistencia aeróbica, porque no le puedes poner a hacer resistencia anaeróbica cuando no son capaces de aguantar 10 minutos haciendo un trote, ¿no? Hay que combinar, yo creo que tanto con balón como sin balón. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros buscamos la resistencia aeróbica, sobre todo en grupo, trote, tenemos un monte aquí precioso y nos recorremos el monte con carrera continua, ida y vuelta, a lo mejor destinando de 20 minutos, tampoco más, tampoco les vamos a poner a hacer una hora entera en el monte porque al final hay muchos que son muy mayores que te dicen, oye tío, yo me quedo en mi casa, ¿no? Si me vas a venir a traer aquí a hacer esto. Entonces es muy importante que entiendan que es necesaria esa resistencia aeróbica corriendo ellos por el monte, realizando un periodo de tiempo de 20 minutillos, 25 minutos y yendo en progresión, ¿no? Primero a lo mejor hacemos dos series de 10 para que haya un descanso. Luego a lo mejor hacemos 2 de 15, luego una de 20 entera. Y luego ya nos gusta meterle mucho, como tú dices, el trabajo en fatiga. Es decir, vale, llevamos haciendo 10 minutos de carrera continua y ahora cada 30 segundos vamos a hacer un cambio de ritmo de 5 segundos, ¿no? Metemos un poquito ya la fuerza explosiva, la resistencia anaeróbica dentro de ese juego, dentro de esa resistencia aeróbica para trabajar las dos cosas. Con balón, ¿qué solemos hacer en pretemporada? Al final en pretemporada con balón hacemos partidos, porque al final tú lo que buscas es ver al jugador, ver qué jugador vas a quedarte en tu equipo, ver distintas posiciones, cómo trabajan, como tú bien dices, en fatiga, un jugador cómo se desenvuelve técnicamente después de llevar 30 minutos haciendo un trabajo de resistencia, ¿no? Y luego el resto de la temporada lo que buscamos es un día a la semana, sobre todo, meterle algo de preparación física sin balón. El resto de días todo con balón, preparación física con balón, la resistencia, la fuerza, acciones técnicas, acciones tácticas, de lo que busques en función del fin de semana, pero siempre un día a la semana, por lo menos media hora. Nosotros lo que hacemos, que suele ser el día de entre medias, el día que más carga le puedes dar porque están descansados del partido, de la competición y todavía les queda también tiempo para volver a jugar la siguiente jornada, le solemos meter la preparación física en función del macrociclo que nos hayamos planteado, se lo solemos meter sin balón. Hacemos por postas, multisaltos, hacemos fuerza de desplazamiento, cambio de ritmo, trabajamos mucho también la pliometría, la propiocepción, la fuerza de desplazamiento, la fuerza de lucha también la trabajamos y casi todo lo solemos hacer esa media hora siempre a la semana sin balón. Es lo que solemos hacer. ¿Cómo lo ves tú? Al final, lo que tú dices, ¿no? Una cosa es pretemporada y otra cosa es en la temporada. Lo que no hayas hecho en pretemporada no lo vas a hacer en la temporada. Eso ya está claro. Por tanto, la pretemporada tiene que ser clave, muy, muy clave, porque yo lo veo ahora. Yo lo que creo que va a pasar, ahora que se van a reanudar las competiciones, es que si les dan 15 días, el índice de lesiones va a ser altísimo. ¿Sí? Porque, primero, sé que al final todos, en competición oficial hablo, ¿vale? Sé que muchos tienen un plan, evidentemente, pero al final es como una mini pretemporada eso. Eso es, O sea, 15 días. eso es, al final quieres meter como todo en 15 días. Entonces, ¿qué va a provocar? Que al final la sobrecarga no sea progresiva. Va a ser demasiado para poder asimilar en ese tiempo. Entonces, es muy importante
que hagas lo que hagas en cuanto al aeróbico, que en cuanto a la fuerza, que sea muy progresivo, es lo que tú dices. ¿No? La primera semana no puedo empezar a meterle sprints, es que se van a morir, ¿vale? Luego tendríamos que diferenciar también en qué categoría está, porque sí es verdad que las personas, los jugadores, en este caso, cuando son más mayores, se suelen preocupar más por su estado físico, ¿vale? Mientras que si son chavales, pues al final piensan, joder, pues lo voy a recuperar rápido, ¿no? Entonces, si tienes una persona que está parada durante mucho tiempo, no es lo mismo que un jugador que ha estado haciendo, pues, aunque sea el mínimo, ¿no? Sí. Entonces, pero tú tienes que pensar, si hablamos de las categorías en las que nos movemos, que al final es lo que tú dices, el jugador se ha descuidado en verano y que va a volver a un nivel bastante, bastante bajo. Entonces, lo haría así, igual que tú, o sea, una fase aeróbica que puede ser perfectamente sin balón, el futbolista ya sabe perfectamente que va a pasar por esa etapa y luego pues lo iría condicionando quizá más hacia el balón, ¿vale? Porque no me gusta el exceso de trabajo sin balón. Creo que yo juego al fútbol y creo que al final el futbolista digamos que se frustra, ¿no? De no tocar balón y eso tampoco al final, esto es un concepto también psicosocial, ¿no? Y si tenemos un jugador frustrado, ¿cómo va a rendir? Es difícil, ¿no? Claro. O cómo va a entrenar ese día, si sabe que le va a tocar correr 3 kilómetros. Al final yo entiendo que en pretemporada todos entienden, como tú bien dices, entienden que tienen que hacer un trabajo de resistencia aeróbica y de resistencia anaeróbica para llegar a tener una fase óptima de condicionamiento físico, ¿no? Una fase óptima, y luego el resto de la temporada ir manteniéndolo con balón, intentando hacer todo lo que pueda de resistencia con balón para que el futbolista esté a gusto y el futbolista compita y venga con muchas ganas a los entrenamientos y aparte mejore. Pero también tienen que entender que tiene que haber partes sin balón porque hay cosas que con balón no puedes hacer, como los saltos. Yo no te puedo poner en un partido, en una situación real, a saltar vallas, ¿no? Entonces, muchas veces para mejorar esa fuerza de salto, para mejorar esa fuerza de desplazamiento, esa velocidad, se tiene que introducir parte con balón, parte sin balón, ¿vale? Entonces, en esa categoría ya, que la última, que es la categoría ya de perfeccionamiento, que entendemos desde cadete de segundo año hasta ya senior, iniciamos una pretemporada progresiva, una pretemporada que comenzamos con la fase aeróbica, sumándole carga, sumándole tiempo e intentando meternos luego, una vez que ya la han adquirido, en la fase anaeróbica para que puedan trabajar fase anaeróbica post fatiga, no una fase anaeróbica de haz un sprint de esta seta a esta seta, porque como tú bien dices, al final si el jugador está fresco te puede hacer 25 sprints, ¿no? Pero la intención es que después de haber pasado una fase aeróbica, después de llevar 20 minutos haciendo un trabajo de piernas también, porque también trabajan fuerza y se cargan las piernas, sean capaces de generar un cambio de ritmo a velocidad máxima o submáxima y no se lesionen, ¿no? Puedan aguantarlo a nivel cardiovascular. Yo, por ejemplo, en categorías juveniles y cadetes, en estas categorías, sí que es cierto, como tú bien has dicho, que también depende mucho de la persona, tanto de la persona como del puesto y la posición en la que van a estar. Yo no le puedo pedir a un lateral izquierdo, no puede ser para mí lo más importante que a nivel aeróbico sea la hostia, ¿no? Que me aguante trotando o con balón en una posesión, me aguante 40 minutos, porque a mí lo que más me interesa de un lateral o de un extremo quizá es esa velocidad, ¿no? Esa fuerza explosiva y esa capacidad anaeróbica para que sean capaces de subir para atacar y de bajar para defender, que en realidad son cambios de ritmo y luego ya la fase aeróbica en realidad en ellos es estar parado y hacer una basculación, incluso están andando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves hecho por jugadores? ¿Qué trabajarías por jugadores? ¿Qué trabajarías por jugadores? Yo te cojo y te digo, venga, vamos a hacer un ejemplo. Al final hemos trabajado a nivel general, ¿no? A nivel colectivo, hemos trabajado en pretemporada, todos están perfectamente trabajando la capacidad aeróbica y la anaeróbica. Y ahora me meto una temporada, ¿no? Al final, obviamente van a seguir haciendo un trabajo general, pero ¿interesaría individualizar en cada jugador lo que tú vas a ver en el partido o si el lateral va a estar haciendo cambios de ritmo o si el mediocentro viene a recibir, interesa a lo mejor que esté 100% trabajado a nivel aeróbico y no tanto anaeróbico? ¿Cómo lo haces tú ahí? Totalmente. Al final, la posición es un sí y no, ¿vale? Te voy a contar por qué sí y por qué no individualizaría. Quiero que evidentemente la función que tenga ese jugador, por ejemplo, estamos hablando de un central. Un central al final, ¿qué necesitas? Pues necesitas desplazamientos cortos, a lo mejor, a nivel hacia adelante, ¿vale? En ese movimiento hacia adelante, hacia atrás, si tiene que saltar. Necesitas desplazamientos laterales un poquito más largos
y necesitas que tenga un buen salto y que vaya bien al choque, pues a lo mejor eso sí que me interesa trabajarlo, ¿vale? Para lo que hablamos de que sea mejor en el campo haciendo eso. Pero también lo que pienso a veces es, si ese jugador sale de esa especialización, su riesgo de lesión por un estímulo que no está acostumbrado es mayor. Entonces, sí y no. Es decir, le hago más fuerte en lo que ya es fuerte, pero cuidado con las debilidades. Claro. ¿Vale? Porque esas debilidades se van a ocurrir. Es como, no he hecho nunca, imagínate, recepciones a un pie y llega el día del partido, saltas con otro y caes. Y vas a caer con un pie, con el otro, con lo que sea. Entonces, si yo no he adaptado mi cuerpo a esa reacción, ¿vale? Esa reacción tiene nombre, pero no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero es esa reacción que produce tu propio cuerpo, pues eso, tus ligamentos, tendones, etcétera, para la adaptación inmediata. No hay que pensarlo, de cómo se va a adaptar ese pie, ¿no? Entonces, sí, si tengo capacidad de hacerlo, individualizo. No tiene nada que ver el trabajo que hace un lateral, como tú dices, de largo recorrido, con un central, mismamente, o con un medio centro. Si puedo, individualizo, 100%. Pero también no olvidemos las debilidades, ¿vale? Al final, hay una frase que dice que eres tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? de tu cadena. Y es que al final eso sí que te puede llegar a lastrar. Eso es. Entonces, sí, al final es lo que tú dices, se tienen que tener un trabajo, eso es, un trabajo global, un trabajo en el cual ellos, al igual que ellos, el resto del grupo, porque al final el fútbol es un deporte de contacto y tienen que tener todas las capacidades, tanto la fuerza como la resistencia, como la velocidad, bien trabajadas para que estén acostumbrados a hacerlo y de cara al partido sea algo sencillo para ellos, que no sea un lastre, como tú bien has dicho, que tenga una caída y su cuerpo no está acostumbrado a caer. Y luego, si los equipos tienen tiempo y posibilidades, poder coger y decir, vale, pues los centrales por aquí, los laterales por aquí, los medios por aquí, los delanteros por aquí, vamos a trabajar la preparación física en función de lo que tú hagas. Si un delantero suele venir a recibir de cara y aguantar poniendo el culo porque es un delantero corpulento, habrá que trabajarle fuerza en el core, habrá que trabajarle estabilidad para que no le tiren, habrá que trabajarle a lo mejor el recibir y tocar de cara a nivel técnico. Si el delantero es un delantero que rompe a los espacios, que está todo el rato haciendo desmarques de ruptura, habrá que trabajarles más esa fase anaeróbica láctica, ¿no? Para hacer un desmarque o incluso láctica de 5 segunditos, 10 segunditos y estén acostumbrados y puedan estar todo el partido tirando desmarques porque están acostumbrados a trabajarlo. Los laterales y los extremos, a mí me parece ya no tan aláctico como un delantero, que son esfuerzos de 5 segunditos o de 10 segunditos de cambios de ritmo, pero un lateral tiene que subir y tiene que bajar. Y no tiene que subir y bajar 5 metros, tiene que subir un montón de metros hacia arriba o 15, 20 metros y tiene que bajar otros 15, 20 metros. Un extremo tiene que subir o hacer una diagonal que ya partes desde muy alejado hacia adentro y tienes que volver a replegar con tu equipo. Al final, yo trabajaría mucho más con ellos la resistencia anaeróbica, más láctico, y con medios centros, con medias puntas, que no tienen tanta movilidad, tanto juego explosivo, trabajaría un poquito más la resistencia aeróbica y con centrales, como tú bien has dicho, la fuerza de salto, el choque, la fuerza de lucha, la pliometría, porque al final saltas, caes y vuelves otra vez a hacer un cambio de ritmo o a defender otros 5 segunditos, ¿no? Al final yo creo que hay que individualizar, aparte de tener un general, ¿no? Un bloque común de preparación física, hay que generalizar un poquito en cada posición. También hablamos ya en estas edades, tanto de velocidad, que también la velocidad, no hablo de ella porque yo la entiendo como una resistencia anaeróbica aláctica, ¿no? Al final, hacer un gesto explosivo, mejorar la velocidad, hacer cambios de ritmo, ¿no? Que es lo que se suele trabajar. Pero ya sí que la flexibilidad en estas edades, yo creo que sí que hay que trabajarla sobre todo más porque esa musculatura está más cargada, ya incluye más fuerza de desplazamiento, más choques, más golpeos, son 45 minutos los que juegas por cada parte. Entonces muchas veces tu musculatura está cargado, ¿no? Y demanda tanto una flexibilidad, que estires ese músculo y que vayas al fisio, ¿no? Eso tan importante, ¿no? Que te descargues por lo menos una vez al mes al fisio, ¿no? Sí, al final como siempre vas al fisio cuando ya ha ocurrido algo, ¿no? Cuando te has reventado, cuando has tenido la lesión. Pero si tú lo trabajas, por ejemplo, yo suelo trabajar sobre todo más que flexibilidad, que sí que la considero importante, pero hago mucho trabajo de movilidad. Y esa movilidad, al final, lo que quiero es que tenga rangos de movimiento, ¿no? en musculatura que sean óptimos para su deporte. Entonces, al final,
yo no busco tanto estiramientos o no, yo lo dedico a que sea más móvil. Entonces, ese trabajo se podría mandar para casa. El problema es que la mayoría de la gente no lo hace. Claro. Entonces, si ese trabajo lo estableces en el tiempo y eres capaz de que la gente sea consciente de que es importante y que lo apliquen, ese trabajo de movilidad, al final, ¿qué va a conseguir? Pues al final la movilidad tiene un montón de beneficios, ¿no? Que pueden ser, mismamente, puede servir de calentamiento perfectamente porque sube la temperatura corporal, te puede dar más rango de movimiento, que eso puede ser interesante para evitar ciertas disfunciones, te puede ayudar simplemente a que vaya más sangre a una zona muscular, que eso es interesante. Pues, entonces, yo no lo enfoco como ganar flexibilidad, sino mediante la movilidad ganar rango de movimiento, ¿no? Que sería un poquito Sí, distinto. hacer que el futbolista esté preparado a nivel muscular como para no lesionarse y para aguantar, ¿no? Es lo que estamos hablando, ganar un rango de movimiento, ganar movilidad, sobre todo quizá en tren inferior, ¿no? Que es la zona que más los utilizan en el fútbol para que sea capaz de no lesionarse. También es muy importante los ejercicios de prevención en estas edades, ¿no? Al final, tener un isquiotibial muy potente, tener un cuádriceps muy potente, siempre y cuando lo trabajes de manera agonista-antagonista, ¿no? Trabajes tanto uno como otro, no haya ninguna disfunción en la articulación o no la sobrecargues. Es muy importante porque luego ese músculo, cuando se vea en un partido, en una situación en la cual se demande mucho estrés, va a ser capaz de ejecutar esa acción repetidas veces y no lesionarse. A lo mejor si un central hace golpeos en largo y por partido, a lo mejor su equipo juega muy directo y hace 30 golpeos en largo por partido, si está bien trabajado ese isquiotibial y está bien trabajada esa fuerza, ese isquiotibial no va a romperse. Pero si yo no trabajo la fuerza a nivel isquiotibial y solo le fatigo y le fatigo y le fatigo con resistencia aeróbica, al final, al golpeo 15, a lo mejor se genera una micro-rotura de fibras, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esto? Es curioso porque hay como una paradoja, ¿no? de la fuerza. Es decir, si tengo un isquiotibial demasiado débil, se va a lesionar. Pero es que si tengo un isquiotibial demasiado potente, ¿vale? Se ha demostrado que hay muchos estudios que gente con isquiotibiales muy desarrollados, ¿vale? Muy trabajados también, porque al final eso es tensión también. Claro. Entonces tengo que buscar un poco el equilibrio. Por eso es tan importante que no solo apliquemos la fuerza, que es básico tener un nivel, sino que la movilidad te va a ayudar a que ese momento de relajación de la musculatura se produzca. Y ahí tienes el equilibrio. Eso es. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Hay que trabajar la fuerza, por supuesto. Pero si tú trabajas fuerza y no le das movilidad, ¿vale? Y no le das funcionalidad, sobre todo, al final también va a romper. Eso es. Sí, tiene que ser eficaz, tiene que estar trabajado para algo y desarrollarse para algo. Si no, es como tú bien dices, al final se va a romper. Si no le das movilidad, no le das también elasticidad. Nos pregunta Miguel, que nos ha preguntado antes, ¿cuántas semanas trabajáis cada cualidad física antes de pasar a la siguiente? ¿Consideráis que debe haber un mínimo de semanas de trabajo para que haya una transferencia realmente eficaz? ¿Cómo lo ves? ¿Cuántas semanas trabajas cada cualidad física antes de pasar a la siguiente? Yo englobaría todas a la vez. ¿Cuánto tiempo? La historia es ¿cuánto tiempo tengo de pretemporada? Esa Claro. es la historia. Recuerda que lo que he dicho antes, si no lo has hecho en pretemporada y en temporada no lo vas a hacer. Porque además, si lo haces, hay un riesgo de lesión bastante elevado. Entonces, por eso son pretemporadas, ¿no? Entonces, lo que haría es, imagínate que tengo 4 semanas, a lo mejor puedo enfocar la primera semana a ganancia de ritmo, un ritmo aeróbico, ¿no? Del que hablábamos. Vamos con aeróbico. Un trabajo aeróbico y empieza a meter movilidad, a lo mejor. Y ese se va a mantener durante todo el periodo, ¿no? Durante las 4 semanas. Es una forma de trabajar, ¿eh? Sí. Entonces, una vez que tengo eso, a la vez empiezo con movilidad, porque sé que no va a suponer que se choquen entre ellos, ¿vale? O sea, son trabajos que se pueden hacer perfectamente complementarios. O sea, que empiezo el trabajo en la primera semana, tanto aeróbico como de movilidad. Y luego, a las 2 semanas o algo así, si tuviera 4, ¿vale? A las 2 semanas, o incluso un pelín antes, empiezo ya con el trabajo de fuerza perfectamente, y trabajo de fuerza y trabajo anaeróbico. Eso es. ¿Vale? Y lo voy escalando progresivamente. ¿Qué ocurre? Que también depende, lo que decíamos antes, en qué condiciones viene el jugador, ¿vale? Pero si podemos hacer un trabajo serio, a partir de la semana y media estamos haciendo fuerza perfectamente. Y eso lo mantenemos hasta que empiece la temporada. Incluso durante la temporada. Lo que pasa es que lo tenemos que cortar un poco. Cuando tengo una base un poco buena de fuerza,
En cuanto a tercera semana, por ahí, empiezo con pliométricos, caídas, aceleración, etcétera. Aunque en realidad llevaría mucho más tiempo de esas cosas, porque hay que enseñarlas. Eso es. Sí, que no es tan fácil como ponerte a hacerla. Al final tiene una técnica para hacerla bien y para tener una buena ejecución. Mira, nos preguntan, ¿creéis importante trabajar según el modelo de juego del equipo más que por puestos específicos? Quizá tenemos el concepto de que el lateral sube y baja la banda, pero con mi estilo no lo hace, obviamente. Al final, yo soy partícipe siempre de trabajar lo primero de todo en función del modelo de juego, ¿vale? Sí que es cierto que ahora estamos hablando de la preparación física, cómo trabajarla y hablando de cada persona o cada jugador, ¿no? Lo que necesitaría. Pero al final tú tienes que coger tu modelo de juego y decir, pues en mi modelo de juego juego en campo pequeño, juego 4-3-3 y yo quiero que mis extremos sean los que rompan todo el rato y el lateral no tiene que subir, prefiero que guarde el sitio. Al final tú tienes que valorar dentro de tu modelo de juego cada jugador lo que realiza y viendo lo que realiza o lo que tú quieres que vaya a realizar, trabajar como hemos hablado a nivel general, obviamente todos tienen que tener una serie de condiciones para poder desarrollar la actividad deportiva que es el fútbol, pero por posición, en función de lo que tú veas, tienes que trabajar, potenciar las virtudes, que es lo que hablábamos tú y yo, potenciar las virtudes y trabajar esas debilidades también. Si mi lateral, yo quiero que mi lateral esté todo el rato cerrado, tendré que potenciar el trabajo aeróbico. Pero claro, tampoco me puedo olvidar del anaeróbico. A ver si un día juego en campo grande, necesita subir o necesita hacer una anticipación y se me va a romper al hacer un cambio de ritmo. Al final tienes que tenerlo todo muy claro y todo, como tú bien dices, en función del modelo de juego. Lo más importante es aplicarlo al modelo de juego. Y monitorizar las cargas, súper importante, porque es imposible progresar si tú no sabes en qué punto de partida estás en cada momento, ¿vale? Yo puedo hacer la primera semana un trabajo por tiempo, pero es que también puedo hacer un trabajo, en cuanto a fuerza me hablo. Puedo hacer un trabajo por tiempo, puedo hacer un trabajo por series, puedo hacer un trabajo por repeticiones, puedo hacer un trabajo bajo tensión, se pueden buscar millones de formas. Lo que sí considero que es importante es que el jugador en ciertas categorías tiene que pensar que no es solo voy allí y hago trabajo, sino que el trabajo en casa es primordial. ¿Sí? Cuando estuve en el Sanse, en segunda B, allí haciendo prácticas de fisio, todo el mundo tenía su trabajo individualizado para que ellos lo hicieran, fuera del entrenamiento. Entonces, esto al final puede ser trabajo, pues un trabajo más correctivo, trabajo de aquellos movimientos que lleva peor, aquellas cualidades en este caso que no es capaz de completar, o digamos que todos tienen como un trabajo extra. Aquí es importante diferenciar el futbolista profesional del futbolista semiprofesional del futbolista por hobby, ¿no? Porque a lo mejor nos ven entrenadores que dicen, ya, pero es que yo llevo el KDTK. Y el cadete K o el cadete F son chicos que vienen porque les gusta jugar al fútbol y si yo les mando a lo mejor cosas para casa, me van a decir que nanay, que ellos vienen aquí y de hecho no es su prioridad el fútbol. Por eso muchas veces lo que hablamos es, hablando de gente en la cual tienen categorías elevadas, gente que se quiere dedicar a ello, ya te digo, a nivel profesional como en el Sanse o semiprofesional, y es importante que ese tipo de jugadores vivan por y para ello, ¿no? Que aparte del trabajo de campo que están haciendo, tengan un trabajo individualizado en sus casas o en sus gimnasios, que esté siempre puesto por un preparador físico, por un tío titulado, por un tío que sepa lo que hace, porque muchas veces el entrenador es como que quiere hacer todo, ¿no? Oye, es que tu parcela es esta, tu parcela a lo mejor es más a nivel táctico, dirigir, pero tú tienes un preparador físico que es el que le tiene que meter la preparación física a los jugadores, como dices tú, haciendo unos test, una serie de test, viendo las cualidades que tienen y lo que necesitan en cada posición. Un fisioterapeuta que también te va a decir, como tú bien estás diciendo, la movilidad, la importancia de la movilidad, el quitar tensión a ciertos grupos musculares que si están con exceso de tensión pueden llegar a generar una lesión, ¿no? Entonces, al final, es como un trabajo interdisciplinar de mucha gente para lograr que ese futbolista consiga sus objetivos, incluyendo el propio futbolista, que es el que tiene que llegar a casa y poner a hacer las cosas. Si no lo hace, está rompiendo toda esa cadena, ¿no? De eslabones. Eso es. Y una pregunta que te iba a hacer, ¿cómo es esto? Que esto te pertenece más a ti. ¿Tú crees que el entrenador tiene que adaptarse a los jugadores o los jugadores se tienen que adaptar al entrenador? Tanto en preparación física como en táctica del equipo, ¿no?
Es una pregunta compleja porque al final mi respuesta va a ser tanto el entrenador se tiene que adaptar a los jugadores como los jugadores tienen que adaptar al entrenador, ¿no? Sí que es cierto que a nivel de modelo de juego, como está hablando antes nuestro compañero, que puede englobar toda la táctica, ¿no? Que quieras trabajar, tu estilo de juego, tu sistema de juego. Al final sí que es cierto que si yo tengo jugadores muy grandes, muy físicos, pero que técnicamente son muy limitados, yo no puedo decirle, te tienes que adaptar a mí porque a mí me gusta jugar por abajo y quiero tener posesiones, ¿no? Y te va a decir, pero si soy un tarugo, yo valgo para darle de cabeza, para despejar o para pegarme con el otro, ¿no? Entonces, al final es muy importante que tú sepas lo que tienes, que te puedas adaptar a a lo que tienes, pero también es muy importante que esos jugadores puedan adaptarse a ti. Es decir, los jugadores tienen que adaptar también al entrenador. Si el entrenador considera que la preparación física para esos jugadores es vital, el jugador se adapta, hace caso al entrenador y se deja los cuernos en cada entrenamiento con respecto a la preparación física, entendiendo que es algo primordial para ellos para poder mejorar a nivel futbolístico y poder mejorar en todos los aspectos. Pero sí que es cierto que tiene que haber una cierta simbiosis, ¿no? Entre yo me adapto a ti, pero tú te adaptas a mí. Nadie tiene la verdad absoluta y hay que ser muy inteligente para saber gestionar un grupo de jugadores, sobre todo en estas edades, y que no haya uno que no quiero hacer esto porque no me adapto, este quiere jugar a otra cosa. Al final es como una especie de consenso. Tú tienes estas cualidades, yo tengo esta formación, déjame intentar mejorar tus cualidades, me voy a adaptar a tus cualidades de mi manera, ¿no? Al final tiene que ser una especie de simbiosis la que hagan los dos. ¿Y cuál crees que, a nivel de preparación física, cuál crees que es la cualidad que la gente, digamos que es importante, pero que la gente, los preparadores físicos, más olvidan? Pues yo creo que suele ser la velocidad y la flexibilidad, porque todo el mundo le da muchísima importancia a la resistencia, que yo entiendo que la resistencia y a la fuerza, ¿no? La resistencia y la fuerza es primordial en el fútbol. Si no tienes resistencia no vas a aguantar, no vas a poder llegar al minuto 20, y si no tienes fuerza te vas a lesionar cada 2 por 3 y tampoco vas a aguantar a lo mejor estímulos que te aparezcan en el partido, como cambios de ritmo, como choques, ¿no? Entonces sí que es cierto que en esas dos cualidades hay que darle mucha importancia, pero también hay que darle mucha importancia a la velocidad y a la flexibilidad, porque al final la velocidad es muy importante para poder conseguir un objetivo, ¿no? Si mi jugador es veloz, va a llegar antes que el contrario. Entonces hay que trabajar mucho la velocidad, que no sea la gran olvidada, porque al final es como preparación física, resistencia, resistencia, fuerza. No, no. Vamos a trabajar la velocidad, que a lo mejor tú ves un entrenamiento de velocidad y dices, pero si el tío no está cansado, es que no hace falta que esté cansado un tío que haga una velocidad. A lo mejor es un cambio de ritmo de posta a posta con una finalización y necesitas que el jugador vuelva andando, porque al final si la gente ha estudiado las fases, la fase anaeróbica aláctica, que es la velocidad propiamente dicha, es un esfuerzo en un corto periodo de tiempo, pero a fuerza máxima, o sea, es lo máximo que pueda hasta llegar a finalizar y es muy importante que haya mucho tiempo de descanso para poder regenerar, poder generar otra vez una serie de componentes que necesitan los músculos para poder volver a desarrollar ese cambio de ritmo teniendo tu cuerpo desde cero y mejorar esa velocidad. Y la flexibilidad es muy importante también porque evitas que haya lesiones, haces que la musculatura de los jugadores se pueda elongar después de muchos periodos de contractura, de contracciones, ¿no? Se pueda elongar, se pueda relajar la musculatura y no hay un exceso de tensión, al igual que la fisioterapia. Yo creo que sobre todo en estas categorías que no se da tanta importancia a la fisioterapia y a la flexibilidad, hay que darle muchísima, pero yo creo que es una cosa que tienen que hacer los chicos en su casa, como tú bien has dicho. Yo no puedo gastar 15 minutos de cada entrenamiento en hacer un círculo y que los chicos se estiren en cadetes o en juveniles. Yo tengo que aprovechar al máximo mi tiempo para poder trabajar sobre mi modelo de juego. Y luego, cuando acabemos de entrenar, te vas al vestuario, estiras en el vestuario bien, estiras todos los grupos musculares para estar fresco, para que dentro de 2 días o mañana mismo puedas volver a entrenar al 100% de tu nivel. Claro, yo es que al final la movilidad la empleo como algo como el calentamiento. Entonces, siempre va a estar en mis entrenamientos Sí. porque, ya te digo, es algo que para mí es súper interesante que antes de llevar a cabo una acción pueda ser capaz de tener todo el rango de movimiento completo. Entonces, yo directamente lo que haría es a lo mejor mandar trabajo correctivo para casa individualizado, pero siempre tienen una primera parte de la sesión en la que hacen movilidad. Siempre. Y eso no se lo salta a ninguno. Lo que pasa es que eso no es tan específico para cada uno, porque cada uno evidentemente va a tener pues eso, menos rango de movimiento, menos movilidad en cierto segmento, ¿no? Sí, al final la movilidad articular, los estiramientos balísticos también influyen mucho al principio de la sesión, porque al final lo que buscas es lo que dices, calentar esa articulación, las típicas 2 filas que se ponen siempre, o 3 filas, y haces
movilidad articular con brazos, haces skipping, haces una fase de calentamiento y luego aparte, como tú bien dices, individualizar que cada jugador haga la movilidad de ese grupo muscular o de esa unidad articular que tenga más limitada para que no haya adherencias, que el jugador esté al 100% y pueda ejecutar bien todas las tareas sin riesgo a lesiones. Pero la movilidad yo creo que al final la trabaja todo el mundo, aunque no sepan que trabaja movilidad y aunque no sepan la función, pero al final todo el mundo es como que desde pequeñito, desde que empiezas a ser entrenador, te enseñan que tiene que ser 2 filas y movilidad de brazos, movilidad de, ¿no? Toda Algo que creo que falta es, se hace movilidad, pero quizá no se hace activación. Entonces, a lo mejor a mí me interesa que después de hacer la movilidad es súper interesante que haya una activación. Por ejemplo, en un futbolista sería súper importante una activación de glúteo medio. A lo mejor una activación incluso a la hora de para correr, ¿no? Que me interesa que vaya en una posición vertical, sí que me puede afectar a lo mejor la postura, una postura más echada hacia adelante, ¿no? Puedo activar a nivel escapular. Entonces, eso creo que es de las cosas que menos veo. O sea, veo movilidad grupal, pero quizá activación no lo veo tanto. Sí, activación al final es, como tú bien dices, al final sí que es individualizarlo, porque depende también la técnica de carrera que tenga un jugador, ¿no? Y activar esos grupos musculares que necesitas para que se mantenga una buena ergonomía o como tú bien dices, ese glúteo medio, que es muy importante en el fútbol para ejecutar todos los movimientos. Claro, lo puedes individualizar, pero a nivel general siempre van a necesitar un glúteo medio para estabilizar, van a necesitar pues es una activación a nivel de psoas, que puede ser muy, muy, muy importante para quitarle tensión incluso a los isquios, ¿no? Entonces, a lo mejor a nivel general hablamos, sí que se puede hacer una activación perfectamente. Sí, 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 está claro. Al final puedes trabajarlo. Yo pienso, como tú bien dices, que hay que hacer una activación general, grupal, y luego aparte cada uno pues tener su cierta activación específica y analítica. Pero es muy importante lo que tú dices. Al final, esa fase de estiramientos balísticos, esa fase de precalentamiento, esa fase de activación es importantísima. Te voy a dejar porque tienes ahora Sí, clase, ¿no? Vale. tengo que a las 6. Vale. Hablamos para la semana que viene o siguiente. Vamos a Perfecto. darle cañazo que se me ha quedado muy corto. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Javi, por el tiempo. Siempre es bueno aprender. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Yo creo que la gente ha entendido todo bien y yo creo que van a poder Si hay cualquier mejorar. duda, que escriban aquí abajo lo que sea y lo dejamos para resolver. Eso es, tenéis nuestros Instagram y lo que necesitéis, chicos. Dani, no te quito más tiempo, ¿vale? Vamos hablando. Hasta luego, Cuidados, chicos. hasta luego. Gracias a todos.